calcular el plano tangente a la superficie dada por una gráfica de dos variables. ¿Suena muchos términos? Sí. Pero vamos a recordar primero el caso de una función de una sola variable. Bueno, este problema corresponde a calcular la recta tangente a la gráfica descrita por una función f de x, ¿cierto? De una sola variable. Entonces, ¿cómo se deduce la ecuación de la recta tangente? Bueno, de hecho, aquí ya la tengo escrita. Eso es a lo que queremos llegar. Y como ven, me permite calcular la recta tangente a cualquier punto x0, que ahorita estoy variando, en mi función. Entonces, vamos a deducirla. Lo primero que necesitamos recordar es que la pendiente de esa recta tangente está dada por la derivada, ¿cierto? Entonces, una vez que yo sé que mi recta debe tener pendiente la derivada, entonces y debe estar descrita por mx más b, ¿cierto? En donde m ya sabemos que es la derivada de f en el punto x0. Ahora lo que me falta conocer, pues es la b, ¿cierto? Entonces, para encontrar b, lo segundo que vamos a utilizar es que queremos que y evaluado en x0 sea igual a f de x0. ¿Eso por qué? Pues porque ahorita y es esta recta, y de x, y queremos que en este punto toque a mi función. Y este punto es justamente x0, f de x0. Así que yo necesito que se cumpla que y de x0 vale lo mismo que la función evaluada en x0. Vale. Ahora, utilizando entonces esta ecuación, y de x0 es igual a f' de x0 por x0 más b, y esto queremos que sea, así a veces le voy a poner signo de exclamación a las igualdades que nosotros imponemos, queremos que sea f de x0. Entonces, b debe ser f de x0 menos esto de aquí, ¿cierto? Entonces, al sustituirla, me queda que y es igual a f' de x0 por x menos x0 más f de x0. Ahí factoricé la derivada y pues es justo lo que nosotros esperamos que diera, ya que pues esa es la ecuación, ¿no? Esa que tengo ahí. Ahí está. Entonces, así es como se encuentra una recta tangente a la gráfica de una función de una sola variable. Y ahora queremos resolver el caso de no una variable, no de una función en una sola variable, sino de una función en dos variables. Entonces, para ello, aquí tenemos ya nuestra función de dos variables, su gráfica, y estoy utilizando lo que vimos en el video anterior, de ajustar la superficie, más bien la curva que yo consigo al intersecar con este plano con y igual a y0, para yo entonces moverme en x, en las x's, y dibujar una función. Entonces, esa función la puedo derivar y parcialmente, ¿no? Esa se terminaría siendo la derivada parcial y eso me otorga una recta tangente. Entonces, ahora ¿cómo encuentro la otra recta tangente? Pues que tiene que ver con ir en la dirección de y. Pues hago lo mismo. Interseco con mi plano y eso me da esta función y saco la recta tangente, ¿no? Ahora, ya que tengo estas dos rectas tangentes, lo que buscaremos es pues tomar el plano que las tiene contenidas ambas, que sería este de aquí. Y así ya conseguiríamos nuestro plano tangente. Lo que platicamos es que si nosotros dejamos fija, por ejemplo, y igual a y0 y cortamos con un plano a nuestra superficie que está descrita por la gráfica de la función, entonces podemos encontrar una recta tangente tomando la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cómo sabemos que tiene que ser con respecto a x? Bueno, como dice aquí abajo, estamos tomando la pendiente de la superficie
en la dirección de X. Entonces, cada que se muevan en la dirección de X y calculen la recta tangente ahí, en una gráfica de dos variables, bueno, de una función de dos variables, estarán calculando la derivada parcial con respecto a X. Lo mismo hacemos dejando fija X igual a X0 y moviéndonos en la dirección de Y eso nos da una nueva recta tangente que corresponde a obtener pendiente la parcial de f con respecto a y. Evaluada obviamente en x0, y0, igual a otra, ¿no? Ahora, ¿cómo eso me sirve para encontrar un plano que sea tangente a mi gráfica en ese punto? Bueno, pues si yo copio esta recta de aquí y la pongo acá, entonces ya conozco dos rectas que son tangentes a mi superficie. Entonces, una vez que tengo esas rectas, pues yo puedo utilizar el plano que tiene contenidas esas dos rectas y ese debe ser el plano tangente a mi superficie, ¿cierto? Bueno, pues esa es la idea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encontramos el plano que tiene contenidas a dos rectas con ciertas pendientes, ¿cierto? Si se dan cuenta, lo único que queremos es la inclinación del plano. Y una vez que tengamos esa inclinación, nosotros solamente desplazamos el plano para que coincida con pasar por este punto rojo que está en la gráfica, ¿no? Entonces, pues para ello primero recordemos que en el caso de rectas, podemos tener, al variar la pendiente y una vez que la fijamos, muchas rectas distintas, ¿no? Que cumplan tener esa misma pendiente. Entonces, algo parecido queremos hacer, pero pues con los planos. Es decir, aquí tengo una ecuación de un plano y yo tengo la libertad de mover M1, ¿no? Para poner distintas, digamos, la primer pendiente que va acompañando a X y la segunda pendiente. Entonces, ¿ustedes quiénes creen que sean esas dos pendientes? Bueno, pues vamos a checar. Si nosotros hacemos el mismo procedimiento de cortar con un plano con una X constante y dibujar la curva que corta con ese plano, con ambos planos, entonces esta curva tiene cierta pendiente si yo la veo como una función de z con respecto a y, ¿no? Entonces esto correspondería pues como a sacar la derivada parcial con respecto a y de esta función, ¿no? Si yo lo que considero es que este plano es la gráfica de la función con esta regla, ¿no? M1x, M2y, M1x más M2y más z. Y si yo varío y2, se dan cuenta que cambia esa recta, ¿no? Como si yo cambiara tal cual esa pendiente. Cuando M2 es 0, la recta es horizontal. Y cuando yo la varío, pues justo me da una recta con esa pendiente, ¿no? También pueden notar eso si ustedes derivan parcialmente esto. Si ustedes derivan parcialmente esto con respecto a y, justo les va a dar M2. Lo que da la idea de que justo M2 sea la derivada parcial con respecto a y. Además, si nosotros hacemos lo mismo con el otro plano y obtenemos esta recta de aquí, entonces chequen que esa segunda recta no va a cambiar cuando yo varíe M2. Se dan cuenta, está teniendo siempre la misma pendiente, ¿no? Sin embargo, si yo cambio M1, ahí ya cambia la pendiente de esa segunda recta, pero ahora la primera es la que no cambia. Entonces, eso justifica que con esta ecuación donde M1 y M2 son las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y, respectivamente, conseguimos el plano que tiene la pendiente tal que las rectas, al cortar con planos que sean de este estilo, paralelos a los planos coordenados, está descrita pues, de esta forma, ¿no? Con las pendientes. Entonces, ya conocemos quiénes deben ser M1 y M2. M1 y M2 en la ecuación de este plano deben de ser las pendientes de estas rectas, es decir, las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y. Y ahora solo falta hacer para ello un cálculo parecido al que hicimos en el caso de una sola variable.
Si se acuerdan, aquí lo que conocíamos era m, que era la derivada, y lo que queríamos conocer era b. Entonces, algo parecido hay que hacer ahora, solo que la expresión que nosotros conocemos hasta el momento es que mi plano z debe tener pendiente la parcial de f con respecto a x evaluada en x0, y0 por x más la parcial con respecto a y más una c, ¿cierto? Bueno, si ustedes imponen que c evaluada en x0, y0 sea igual a f de x0, y0, entonces van a encontrar que la expresión final al sustituir esa c, o sea, imponer esta ecuación les va a hacer que sepan que c es algo así como menos x0 por la parcial con respecto a x menos y0 por la parcial con respecto a y más f de x0, y0. Entonces, todo eso es c. Y entonces, la expresión final de mi z quedaría algo así. Quedaría lo que nosotros conocíamos de antes, pero ahora en x tendríamos, en vez de x solita, x menos x0. En el otro lado algo similar, y menos y0. Y por último sumado con f de x0, y0. Entonces les dejo ustedes a que calculen esta parte de encontrarse. Y la expresión final del plano tangente a mi gráfica en un punto debe ser de esta forma. Entonces, para encontrarlo solo necesitan tomar las derivadas parciales, desplazar a x y y sumarle a la función evaluada en ese punto. Entonces, con eso ya podrían resolver uno de los problemas que viene en su tarea. Voy a hacer dos observaciones pequeñas. Esto lo pueden reescribir como el siguiente vector, que tiene primera entrada la parcial con respecto a x y su segunda entrada es la parcial con respecto a y, producto punto con x, y menos x0, y0 más la función evaluada en ese punto, ¿no? Entonces, eso nos da pues, una expresión un poco, digamos, más bonita, más parecida a la que teníamos originalmente cuando solo había una variable. Y este vector es el que se le conoce como el gradiente de f, evaluado en x0, y0. Y va a ser muy importante para nosotros, tanto para estudiar las funciones y sus gráficas, como para acercarnos más a lo que debe significar la derivabilidad a secas de una función de dos variables. Porque que exista la derivada parcial con respecto a x, pues significa que tiene derivada parcial con respecto a x, pero esa no va a ser la definición de derivada global, digamos, de una función de dos variables. ¿Por qué no? Bueno, pues recordarán en el video también pasado que veíamos que el ejemplo de la tarea cumplía una propiedad chistosa, ¿no? Que es que la gráfica en el origen no se parece localmente a su plano, ¿no? El plano tangente lo podemos calcular, como ya discutimos, utilizando dependientes m1 y m2, las derivadas parciales. Sin embargo, nuestra función original no se aproxima muy bien o no se parece localmente a este plano, ¿no? Entonces, pues, como les comentaba, eso va a significar que esta función no es derivable en el origen, aun cuando sus derivadas parciales sí existan. Y además, pues podamos calcular un plano como que tangente, pero pues realmente no va a ser tangente, ¿no? Aquí se ve que es secante. Y ya, eso es todo.